Después de este receso de 3 minutos prolongados, pero bueno, también hemos aprovechado nosotros aquí para poner... como veis, a lo largo del día iremos poniendo las grabaciones que se están haciendo. Como este es un curso que habla sobre las TIC, en este tipo de cursos siempre suele fallar la tecnología, ¿no? Entonces ahora no sabemos por qué. Hace un minuto el sonido funcionaba perfectamente y ahora no funciona. Pues será la tontería del siglo, pero bueno. Pero nuestra intención es iros poniendo a lo largo del día de hoy y de mañana, pues vuestras intervenciones, lo que vayáis haciendo. Está subido todo en el Twitter, por eso es importante que en la plataforma os deis de alta, participéis y entréis ahí. Bueno, sin más, vamos a entrar ya con la primera experiencia del día. Estamos encantados de recibir con nosotros a Óscar Barquín. Él viene de Cantabria, es un profesor de educación infantil y primaria. Trabaja en el colegio público Valdáliga, en Treceño, y aunque él es profesor de infantil, pero en estos momentos está llevando una experiencia que es un proyecto Indaga, que lo está haciendo en primaria, con alumnos de tercero, con tablets PC, y él tiene mucha experiencia tanto en infantil como en primaria, de cómo trabajar las TIC en un centro, cómo implicar, me imagino que ahora nos contará todas las cosas que le está haciendo, y él nos manifiesta que su principal interés, lo que él le gusta, es adaptar la metodología constructivista que venía utilizando en infantil a primaria, es decir, dar ese salto que se hace más en infantil que en primaria, para trasladarlo allí del todo. Todo eso aderezado con el uso de las TIC, y él piensa que todo eso va a ser todo eso le ayuda a favorecer esta labor que él realiza en el aula. Entonces, bueno, sin más, empezamos ya, nos va a presentar su experiencia. Vamos a intentar que haya un tiempo al final para preguntas. Hemos empezado ya con esto con un poquito de retraso, pero bueno, lo intentaremos hacer para no ir perdiendo tiempo a los demás. Adelante, Óscar, y gracias por venir. Voy a poner en marcha la presentación. Bueno, ya está. Pues como ha dicho Víctor, casi no tengo ni que presentarme porque lo ha hecho de maravilla. Vengo de Cantabria, del colegio del CEIP Valdáliga. Soy profesor de educación infantil. Este año estoy desarrollando una comisión de servicios en primaria, en tercero de primaria, para desarrollar el proyecto Indaga, que supone la entrega a cada alumno de un tablet PC al estilo de lo que es la escuela 2.0 en quinto, pero en tercero. Pero ahora ya puedo decir que sí soy también, gracias al concurso de traslados, de definitivo en primaria, y a partir de ahora dejo la infantil después de 9 años muy satisfactorios, en los que he aprendido muchísimo a trabajar a través de proyectos de constructivismo y con las TICs, y ahora he dado este salto a primaria, y como bien ha dicho, mi mayor interés cuando lo conseguí, que ya estaba pensando en ir a primaria y empezar a utilizar esta metodología, mi mayor objetivo era utilizar la metodología constructivista, dar esos pequeños pasos. La excusa fue utilizar los tablets PC, porque bueno, nosotros tenemos una trayectoria en el CEIP Valdáliga de uso mucho de TICs y estamos bien vistos, digamos, por la consejería, y este proyecto que solo se lo dieron a 4 centros de Cantabria, uno fuimos nosotros, y bueno, me ofertaron que fuese yo el que lo cogiese y así fue. El caso es que ahora he dado mi primer paso, este año es el primer paso en primaria, y vais a ver lo que es mi primera experiencia, mi primer camino hacia introducir esta metodología. No es un final, sino que es un comienzo con lo que llevaba en la mochila de infantil, y ahora pues lo que viene para primaria. Y también quiero deciros, 45 minutos es prácticamente imposible transmitiros cuál es la organización, la filosofía y el sentido de cada una de las actividades, y me tengo que centrar, tengo que entrar al toro y enseñaros directamente lo que hago con las TICs en esos aspectos, a riesgo de que en muchos casos pueda quedar un poco en el aire o en la nube sin ver claramente cuál es el sentido. Creo que las TICs tienen que estar en el aula, pero siempre integradas en el currículo, y cuando metemos y hacemos cualquier actividad, ya no solo las TICs, cualquier otra actividad, tenemos que saber perfectamente sobre qué base metodológica y pedagógica lo utilizamos. Bueno, voy a pasar, para no enrollarme más, que yo me enrollo mucho. Bueno, aquí venía una pequeña pantalla en la que explicaba, ¿se me oye bien? Una pequeña pantalla donde explicaba por qué usamos en general en el CEIP Valdáliga las TICs, y en concreto yo, pues por motivación, porque los alumnos están motivados desde luego, por eficacia, porque los alumnos con las TICs
aprenden más y mejor, eso es algo que yo tengo comprobado, por necesidad, porque los alumnos necesitan aprender las TICs, porque en este mundo quien no sabe manejar un cajero automático es un analfabeto funcional. Pues imaginaos cuando estos niños lleguen al mercado laboral, el que no sepa manejar un aparato, que seguramente no será ni el Word, ni el Impress, pero tiene que saber manejar, tiene que estar educado digitalmente. ¿Cómo usarlo? Integración curricular. En todas las programaciones aparece lo que vamos a hacer exactamente con todas las herramientas. Y una de esas herramientas son las TICs. Hay otras, muchísimas más herramientas que utilizamos, pero que no es el foro para contarlo. Y por último, el enfoque al que estoy caminando ahora en primaria, que teníamos ya bastante asentado en infantil, es el enfoque constructivista. Ha habido por ahí alguien que decía, es que en primer ciclo, ¿qué se puede hacer en primer ciclo? Yo en infantil he utilizado muchísimo las TICs, hemos hecho cosas fantásticas, la verdad es que muy, muy interesantes, otras interesantes, pero donde nos hemos pegado el topetazo contra la pared, porque nuestra labor, nuestro trabajo al final es mucho eso, el dar el paso adelante, el enfrentarse con algo nuevo, el intentar innovar y darte el golpe, porque algunas veces tenemos que fallar, pero en esos pequeños fallos es donde se aprende y cada vez vas mejorando. Si nos quedamos con lo de siempre, es difícil avanzar. Bueno, aquí había hecho un cuadro, porque cuando voy por ahí a contar algo siempre dicen, ahí viene el de las TICs. Bueno, pues a ver si lo consigo quitar. Mi mayor intención es eso que veis ahí. El enfoque constructivista en el que estoy empezando ahora, ese es el centro de toda la labor educativa, es lo que está siempre metido en la cabeza cuando estamos trabajando, ese enfoque globalizado, en donde no hay áreas, donde todo se trabaja a través de proyectos o como lo queráis ver, pero donde se intenta integrar todo en la misma línea y donde esa ruptura, digamos, disciplinaria se elimina. ¿Ese enfoque constructivista? Pues se trabaja en infantil, por supuesto, las escuelas de infantil están muy acostumbradas a hacerlo, pero también se puede trabajar en primaria y también en la ESO. Esa es la segunda capa de esa cebolla. Después, por supuesto, están las competencias básicas de la LOE, que si nos ponemos a pensarlo ciertamente a través de una metodología que se podría ser, como decía antes Víctor, metodología más clásica, más que veo muy difícil llegar a trabajar las competencias a través de ese tipo de metodología. Por supuesto, y esto a veces me trae alguna discusión o algún disgusto el decir esto, pero por supuesto que todo lo que se hace en un aula vale, por supuesto que todo vale, por supuesto que cualquier cosa es educativa, salvo muy pocas, pero yo estoy convencido de que hay cosas que valen más que otras. Y creo que un trabajo donde el alumno es activo, donde el alumno participa, donde el alumno crea su propio conocimiento, lo construye, es mucho más efectivo que una metodología meramente transmisiva donde el alumno memoriza contenidos. Bueno, y por último, en esa última capa, lo alejado, están las herramientas. Las TICs no es más que una herramienta más en el aula. Están los cuadernos, la pizarra, los textos, los materiales, las salidas didácticas, y una más son las TICs. Vale, las TICs son unas herramientas con un potencial enorme y que nos facilitan mucho el trabajo por este enfoque constructivista, que tampoco quiere decir que las TICs solo sean un trabajo constructivista, para nada, se puede trabajar de manera clásica con las TICs. Pero quiero dejarlo bien claro, es una herramienta. Me voy a centrar mucho en las TICs en esta charla, es imposible no hacerlo si quiero transmitiros en 45 minutos un poco la idea de lo que me han pedido, que os cuente las TICs, ¿vale? Voy para allá. Este es mi horario de tercero de primaria. Para empezar, cuando llegué a primaria, lo primero que dije, yo hago con mi horario lo que me dé la gana. Lo rompí todo, ya no hay áreas, sí se ven, hay lengua, matemáticas, pero como veis, primera hora, talleres. Proyecto, matemáticas, ahí una hora de matemáticas, lectura los miércoles por la tarde y de esas horas que pone lengua, matemáticas, muchas se utilizan para el proyecto, porque como en el proyecto trabajamos contenidos de las otras áreas, es un enfoque globalizado, al final estoy utilizando horas de lengua para trabajar parte del proyecto que... Bueno, había traído aquí unos materiales, me parece que con la cantidad que somos va a ser imposible enseñarlos. Bueno, lo curioso es que planteas un trabajo así por talleres a primera hora y lo primero que te dicen es, vale, tú pones talleres, pero ¿dónde pongo lengua? Y te viene el inspector que te están dando la tabarra con que hay que romper el esquema clásico y tal, y lo primero que te preguntan es, ¿y lengua dónde está? Digo, bueno, pues está dentro de los talleres, ¿vale? Bueno, estos son los tablet PC que nos dieron, que tenemos en clase, que tiene uno cada alumno, y que por suerte, como comentaban en la ponencia de antes, en la charla de antes, prácticamente lo utilizan como cualquier otra cosa, lo tienen en su armario, lo cogen, lo sacan, lo dejan, vamos, no le dan mayor importancia, le dan la importancia que tiene, que nos ayuda mucho a trabajar. Bueno, el planteamiento, voy a empezar hablando de los talleres, ¿vale? Se me ha pasado decirlo, bueno. Voy a hablar primero de los talleres,
después de esta hora de lectura por la tarde y luego de los proyectos y alguna cosilla más si me da tiempo, que es donde yo meto el uso de las TICs de manera muy concreta y muy programada. Siempre hay momentos para meter una actividad anecdótica, pero esas son las de menos y las que casi no es que haya que desterrar, pero hay que hacer como cualquier otra herramienta. Viene una herramienta nueva a clase, un niño trae algo y pues lo puedes utilizar en un momento determinado, lo mismo el ordenador, pero por lo general siempre está en la programación didáctica desde luego y en la programación de aula también. ¿Qué son los talleres de primera hora? Esto es algo que yo traigo de infantil. Yo en educación infantil, como soy un poco raro, seguro que si hay alguien de aquí de infantil me va a mirar mal, yo no hacía asamblea a primera hora. Yo me preguntaba, ¿por qué tengo que hacer todo lo que dice el libro o lo que se ha hecho de siempre? ¿Por qué tengo que hacer una asamblea con todos los alumnos? No hacía asamblea. Yo hacía talleres a primera hora y esos talleres a primera hora suponían que un grupo de alumnos estaban haciendo la asamblea ellos solos, porque la sabían hacer, otro grupo de alumnos estaba desarrollando actividades de resolución, de lectura, me paso a primaria, de conceptos matemáticos, de lectoescritura, otros de manipulación, de experimentación, otros con el ordenador escribiendo noticias en el blog que teníamos en educación infantil. Es decir, un poco romper ese esquema. Y eso, como me funcionó muy bien en infantil, me lo he traído a primaria. A primera hora tenemos talleres. ¿Cómo son esos talleres? Tengo 5 grupos en la clase, tengo 15 alumnos. Esos 5 grupos son de 3 alumnos y hacen talleres alternos. Es decir, mientras que un grupo está haciendo un taller, otro está haciendo otro taller. No hacemos todos el mismo taller al mismo tiempo. Tengo 5 talleres, 1 por semana y 1 por grupo. Entonces, cada grupo hace uno distinto. El trabajo puede ser tanto individual como grupal. Y la línea de trabajo pretende desarrollarlo. Primero, la autonomía, porque funcionan absolutamente solos. En esa primera hora llegan, lo hacen todos solos. El desarrollo de las competencias, por supuesto, donde estaría la competencia para la autonomía, la iniciativa, pero también el resto de competencias, sobre todo la lingüística. Yo me centro mucho en la competencia lingüística y en la competencia matemática. Y por último, la línea de trabajo es también desarrollar actividades para el proyecto, los proyectos que estemos desarrollando en ese momento. Y me enrollo, tira para adelante. Vamos a ver. Estos son los talleres que yo tengo, que les voy a pasar muy por encima y me voy a quedar con los 2 últimos, que son los que tienen que ver con las TIC, ¿vale? Los talleres que yo tengo en clase son el taller literario, donde los alumnos, a ver si lo digo rápido, donde los alumnos estudian un texto literario concreto durante un trimestre. En estos 3 trimestres han estudiado un texto relativo a cada uno de los géneros literarios. Texto teatral, texto lírico y texto narrativo. En el primer trimestre estudiaron en el taller literario el texto teatral. Estuvieron viendo muchas obras de teatro, viendo el formato, la estructura del texto teatral, cómo se escribe un texto teatral, lo que son las acotaciones, todo esto de manera autónoma a través de los talleres. Y por último terminaron haciendo, que lo había traído aquí, desde el primer día se lo dije, íbamos a escribir una obra de teatro para la función de Navidad. Desde el primer día saben que están trabajando para algo, que es construir una obra de teatro para la función de Navidad. Y en concreto hicieron un trabajo de intertextualidad transformando el cuento de Charles Dickens, Cuento de Navidad, en novela, le transformaron a texto teatral. Está aquí, luego, si da tiempo, lo paso y lo veis. La primera parte es el borrador. Yo trabajo mucho con borradores, trabajo borrador, corrección de borrador, revisión del borrador, vuelta a releer, porque si no haces un borrador, los alumnos lo que hacen ahí se queda. Si les obligas a hacer un borrador, hay una revisión de lo que escriben y bueno, voy a cortar porque sigo hablando de lo que no debo. Creación de textos. Estos 2 primeros son de lengua. Yo en el horario que mandaba a la inspección he puesto lengua y lengua, pero en clase es creación de textos y texto literario. Creación de textos es como el texto literario, pero en este caso de textos sociales, y estos textos sociales son los que trabajamos en los proyectos principalmente. Estos ya no son 1 por trimestre, sino son tantos como los que estemos trabajando en los proyectos, que suele ser en cada proyecto hay un texto, el que trabajamos 1 o 2 a lo sumo, si son uno continuo, otro discontinuo, y esos textos pues, suelen ser 2, 3 por trimestre, trabajados en profundidad. Luego puede haber alguno puntual. De matemáticas, las olimpiadas matemáticas, que es la cosa más sencilla que os podéis imaginar, es entrenamiento en cálculo. Cálculo, para si tengo un taller al que no tengo que hacer ni caso, ellos tienen un temporizador, se controlan, se autocorrigen entre ellos y tienen un sistema de conteo para ver quién gana, pero ya me olvido de ese taller y puedo centrarme en los que son un poco más difíciles de llevar, porque esa también es la filosofía del taller, el tener talleres de distinta dificultad para yo centrarme en algún alumno, en algún taller más complicado, mientras que los demás son más autónomos. El siguiente, de resolución de problemas, en el que busco siempre que haya una experimentación con los conceptos que estamos trabajando. Si pueden ser del proyecto, bien, pero también he hecho algunas cosas que no tienen que ver con el proyecto. Por ejemplo, estamos dando las medidas, la medida de capacidad, la medida de longitud, pues siempre es trabajo manipulativo, pues con aguas, con botellas,
sea, que toquen, que manipulen, que experimenten. Y también mucho relacionado, evidentemente, con los proyectos, porque el proyecto al final absorbe tanto trabajo que tienes que buscar horas para que esa finalidad que has planteado al principio del proyecto, los que habéis trabajado por proyectos sabéis a lo que me refiero, se vaya engordando y puedas llegar al final. Y por último, el último taller, que se llama el taller de RatoTIC. Este ya es TIC. Y el que ponéis abajo, el que veis abajo, que le he metido dentro de los talleres, aunque no lo es, son los miércoles por la tarde, son las lecturas de RatoTIC, es un taller en el que yo trabajo la comprensión y expresión, pero por comodidad a la hora de explicarlo le he metido aquí. En esa supuesta hora de lectura que es obligatoria, yo le he metido hora y media por la tarde y se llama comprensión y expresión, las lecturas de RatoTIC, por poner un nombre, pero vamos, ahora le vamos a ver. Ambos son blogs de aula de los alumnos, a través de los cuales yo les planteo actividades. No son blogs de opinión de ellos, no son blogs donde ellos publican, sino que son blogs a través de los cuales yo les planteo recursos para desarrollar el proyecto y les planteo actividades de búsqueda, sobre todo de búsqueda de información, el primero búsqueda de información y luego expresión de esa información que han buscado. Bueno, vamos a pasar hacia adelante, lo que es un blog no os lo voy a explicar, porque seguro que todos lo sabéis, pero sí me voy a fijar en esas características que tiene que le hacen una herramienta ideal para el uso en el aula. Yo creo que alguien va a hablar de blogs también aquí, en este foro, y os aseguro que es una herramienta muy, muy interesante para el uso en el aula. Primero, porque es gratis e inmediato. Es fácil de usar y de publicar. Los niños de educación infantil que yo tenía con 3 años publicaban en un blog. Si un niño con 3 años publica en un blog, ¿cómo no va a publicar un adulto que ha sacado una carrera? Es facilísimo, solo hay que ver 2 pasos y está hecho. Lo que hay que tener es un poco de intención de hacerlo. Y luego nosotros lo que tenemos que tener es ¿para qué lo hago? O sea, ¿por qué uso este blog en el aula? ¿Es solo como anecdótico o realmente me favorece que los alumnos alcancen los objetivos que yo me he planteado en mi programación? Bueno, versatilidad, esto es importantísimo. En un blog puedo meter cualquier tipo de contenido, vídeos, fotos, imágenes, como vais a ver ahora, formularios de Google Docs, yo los utilizo bastante. Bueno, organización, lo demás tampoco tiene mucha importancia. Me quería fijar sobre todo en esos 3 primeros, la versatilidad es importantísima. Podemos meter cualquier tipo de contenido, pero vamos allá. Para ahorrar tiempo he sacado los blogs, ahora me habéis visto que los he abierto rápidamente antes de empezar. Blogs de aula, ¿cómo vamos? El primero, RatoTIC. RatoTIC es un blog de aula de la hora de talleres. Esto no es RatoTIC, RatoTIC está aquí. Lo vais a ver rápidamente. RatoTIC. Este es RatoTIC. O como os digo, le he creado este año, o sea que todavía está un poco en construcción o que desde el primer día se estuvo usando, ¿vale? Como veis, por un lado, es un blog donde yo les planteo algunos recursos que les pueden valer para los distintos proyectos o no, y por otro, que es lo importante, es esta parte de aquí, que es donde yo les planteo las actividades que van a hacer. Esta primera, como acabamos de terminar el curso, ya son un poco especiales. Esta era qué canción seleccionarás para el montaje de vídeo que les hago al final del curso. Bueno, pues esta un poco, de esas que os digo, más anecdótica. Pues bueno, escuchamos las canciones y eligieron a través de un formulario de Google Docs. Esto es un formulario de Google Docs. Quien no lo conozca, apuntarlo porque es muy interesante. Luego os voy a enseñar con más detenimiento en qué consiste un formulario de Google Docs en el blog Las Lecturas de RatoTIC. Y ahora, para que veáis cómo funciona un poco esto, voy a enseñaros una actividad tipo del blog de RatoTIC. Tenía por aquí pensada una que me parece que no es ni muy complicada y que cualquiera podría ser capaz de hacerla. Esta. En el proyecto segundo trimestre, primer proyecto que desarrollamos se titulaba La comarca del Besaya, donde conocimos a unos, luego lo voy a explicar un poquitín. Bueno, total, que todo funciona alrededor de la comarca. La comarca es una distribución, no sé si conocéis lo que es, en Cantabria es una distribución territorial, no es administrativa, pero que va en torno a una serie de municipios que comparten casi siempre la cuenca de un río y, bueno, pues comparten cultura, fiestas, tradiciones. Bueno, pues una de las comarcas de Cantabria es la comarca del Besaya y estábamos estudiando esa comarca porque íbamos a conocer unos alumnos de otro colegio de esa comarca y ellos nos iban a conocer a nosotros. Bueno, íbamos a intercambiar conocimientos sobre la comarca ajena. El caso es que dentro del trabajo del río, pues metí este contenido que es parte del contenido curricular de la ley y hay que meter, ¿vale? Que es los distintos estados del agua. Entonces, ¿dónde vamos? RatoTIC es un blog donde se hace búsqueda de información, selección de información y producción, en mayor o menor medida. En este caso dice, el centro de nuestro proyecto sobre el Besaya. Esto los alumnos llegan a clase
cogen su horario personalizado y dicen, hoy me toca el taller literario, voy a la bandeja donde tengo una hoja que les dice paso por paso lo que tienen que hacer ese día en taller literario, y el que le toca Ratotic, hoy me toca Ratotic, voy al armario, saco el ordenador, miramos si esta actividad es, en este caso, individual o por parejas o por grupo, y cogemos uno o dos ordenadores o lo que se considere necesario para hacer la actividad. En este caso llegan, cogen el ordenador, le abren y leen. El centro de nuestro proyecto sobre el Besaya ha sido el agua. Sabéis que en la naturaleza podemos encontrar el agua en 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Mira este gráfico que nos resume los 3 estados del agua. Un enlace en un blog es la cosa más sencilla de hacer del mundo. No lo podemos explicar aquí, pero ahí en las hojas que os he dado hay una serie de tutoriales que todo lo que yo estoy explicando aquí os dice paso por paso cómo hacerlo. Si os gusta algo, le hacéis un tachito y digo, bueno, esto lo toca mirar. Si le dan al clic al gráfico, pues aparece un gráfico sacado de internet, Calipedia, donde aparecen los 3 estados del agua. Por ahí comentaba otra compañera, es que me da miedo porque salir a internet es peligroso. Sí, es verdad, y seguramente en secundaria haya que tener más cuidado todavía que en primaria, pero utilizando este tipo de actividades, la búsqueda, la salida a internet es dirigida, van donde yo quiero, no donde ellos quieren. Yo les dirijo hacia donde quieren que busquen. Es un poco la filosofía de la web quest, también para quien sepa lo que es una web quest. Bueno, pues viendo este gráfico, ven este gráfico, lo analizan, lo miran, lo rebuscan. Luego entran en esta página y juega para aprender. Esto es un flash sacado de una página que encontré por internet, no lo he hecho ni yo, no me lleva tiempo hacerlo. Empezar la actividad, y una actividad me pareció interesante. El hielo, ¿qué es? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Pues sólido. Siguiente, la lluvia, pues líquida. Los geysers, pues son gaseosos y líquidos, porque son 2 estados. Las nubes, gas, líquido y sólido. Bueno, pues así, van practicando y practicando. Y al final lo que tienen que hacer en este taller es volver y un formulario de Google Docs donde ponen su nombre, escribe un listado con los 3 estados del agua, una explicación y un ejemplo de cada uno, y hay una pequeña pregunta que aquí al final se veían obligados a volver hacia atrás y volver a mirar el gráfico, evidentemente. Ven el gráfico, contestan estas preguntitas muy sencillitas, si tienen el gráfico delante, y por último lo envían. Y esto me llega a mí automáticamente a mi cuenta de Google Docs a una tabla de datos, de una hoja de cálculo. Inmediatamente, en cuanto le da el niño y al botón, me aparece a mí la hora, el nombre del niño y todas las respuestas, y todas juntas. Es muy práctico, ¿eh? El uso con el blog complementa muy bien. En muchas de las actividades te viene muy bien. Y al final, pues nada, una pequeña, para el que terminaba, pues un pequeño premio, que es un vídeo con una musiquita, pero ya también que tiene que ver con los estados del agua, porque es un vídeo donde se ve al muñeco este, que si se convierte en hielo, que si se convierte en líquido, en gas y apaga fuegos y tal. Bueno, esto sería una actividad tipo del taller de Ratotic, y me veo obligado a pasar rápidamente a las lecturas porque no puedo explicaros más. Si al final nos da tiempo, me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Las lecturas de Ratotic es la hacemos los miércoles por la tarde. ¿En qué consiste? ¿Sobre qué se basan las lecturas de Ratotic? Las lecturas de Ratotic se basan en que, para mí, la comprensión lectora que se estaba haciendo, o que yo he visto que se hace en primaria, que es perfectamente válida, yo no comulgaba con ella. Me parece que la comprensión tiene que pasar directamente también a la expresión, y esa expresión no puede ser rellenar huecos, como vienen haciendo los alumnos en primaria desde que entran en primero de primaria. Yo he cogido a mis alumnos de tercero de primaria, estuvieron conmigo en educación infantil, 3 años en educación infantil, haciendo web quest, poniendo en marcha por primera vez el primer blog escrito por alumnos de educación infantil, con lo que escribían transcrito debajo, haciendo fotos, colgándolas en los blogs. Bueno, un montón de actividades que hacíamos TIC. Y sobre todo actividades de desarrollo de la lectoescritura significativa y con sentido. Eso sobre todo lo que hacíamos. Llegaron a primaria y se han estado 2 años rellenando huecos, escribiendo en pautas y contestando en los libros. Les cogí en tercero de primaria y la primera prueba que los hice se me cayó el alma. Porque dije, si estos críos sabían escribir muchísimo mejor. Y cuando digo sabían escribir, no digo dibujar las letras, digo crear enunciados coherentes, digo escribir un texto, digo ver la comunicación que hay detrás de la escritura de un texto. Y no sabían escribir, llevaban 2 años en blanco. Y es una pena que niños que llegaban con esas capacidades, que eran capaces de escribir verdaderas maravillas para niños de ser de 5 años, que pierdan en 2 años todo eso, da muchísima pena. Ahora he conseguido, después de 1 año, que hagan cosas muy interesantes. Aún así, no es tan difícil plantear a un niño el trabajo por textos, que lea, que estudie la estructura de un texto y que lo comunique porque lo va a necesitar para algo. Si estamos trabajando la carta, que manden la carta, por favor, que no se la guarden en la carpeta. Es algo tan sencillo como eso. Quien pone ese ejemplo, pone el del teatro. Estamos trabajando el teatro es para hacer una obra de teatro.
no es para mirarnos a la cara y qué bien nos ha quedado. Es decir, tienen que ver la función de eso. Si vamos a estudiar la guía turística como estudiamos en el Besaya, es para regalársela a los compañeros del otro lado, no es porque me lo mande el profesor. Bueno, en este caso las lecturas. ¿Qué ocurre con la lectura en las aulas de primaria? La lectura en la aula de primaria a mí personalmente no me gusta mucho el modelo que se ha seguido tradicionalmente, que yo hacía. Yo recuerdo cuando era chaval hacíamos las ruedas de lectura y todavía se siguen haciendo en primaria. Yo no soy partidario de las ruedas de lectura. La rueda de lectura supone un esfuerzo enorme para el alumno que está leyendo y la comprensión queda totalmente aparcada porque toda su intención va dirigida a no equivocarse cuando está leyendo esas palabras. Es más, cuando no lee tampoco sigue la lectura, porque lo que está leyendo está calculando, y lo hemos hecho todos, a ver qué párrafo me toca y lo leo 5 veces para no meter la pata cuando me toca leerlo, ¿verdad? Bueno, pues es que eso yo lo he quitado de mi aula porque es que me parece que es absurdo. Si trabajo la comprensión no puedo pedirles que lean en voz alta delante de todos sus compañeros, porque el que lee muy bien lo va a hacer bien, pero el que lee mal es un castigo. Para él, le estás castigando a leer delante de sus compañeros y quedar mal, y estás castigando a los que leen bien, que le tienen que aguantar. Es que es así. Yo, que soy el profesor, soy el que le traigo y le escucho yo, que es mi trabajo aguantar a ese niño que no sabe leer en voz alta o que le cuesta. Yo, y en momentos muy puntuales, ahora os lo explico. Yo, ¿cómo funciona la lectura de Ratotic? Yo elijo primero una obra literaria supuestamente de renombre o que tiene un poco de valor literario. Este año hemos leído Fray Perico y su burrico, Billy el vestido rosa y Charlie la fábrica de chocolate. Y entre medio Cuento de esquimales para un proyecto que hicimos con el Nepal sobre cuentos del mundo y tal. Llegamos a clase y leo yo leo a mis alumnos los capítulos que nos tocan leer ese día y ellos siguen la lectura en el libro. Cuando empecé a leerlo se me quedaban mirando con una cara, pero ¿nos vas a leer tú el libro? Yo os leo el libro, los capítulos, pero vosotros seguís la lectura. 15 minutos más o menos de lectura en voz alta mía. Yo le rompo ese primer choque con la lectura, con darle la entonación, de entender lo que viene dentro de ese texto. Que estamos leyendo Charlie la fábrica de chocolate, está recomendado para alumnos mayores de 12 años, ellos tienen 9. Pues al ser yo el que da ese primer golpe, les estoy eliminando la primera barrera de comprensión, porque yo le doy entonación, yo soy un adulto, sé leer en voz alta, porque es mi trabajo, y les soy capaz de dar entonación. Después de esa lectura en voz alta de los capítulos, ellos tienen una relectura de esos mismos capítulos en 15 minutos, 10-15 minutos. Entonces, cuando se enfrentan a la lectura, en voz baja, en silencio, ya han tenido ese primer choque de comprensión. Y en ese momento es cuando yo llamo a los que veo que ven necesario un refuerzo en esa lectura en voz alta a mi mesa y están leyendo conmigo en voz alta, y a su vez corregimos el trabajo que han hecho de comprensión, que ahora lo vais a ver a través de los formularios de Google Docs. Le corrijo con él lo que él ha contado, lo que él escribió la semana pasada. Le digo, mira, aquí tienes unos errores de expresión, procura arreglarlo para cuando venga la actividad de ahora. Bueno, ellos, después de haber releído, entran al blog y van a Charlie la fábrica de chocolate. Charlie la fábrica de chocolate, viene una introducción. Charlie, qué fantástico final del libro. Lo hemos terminado, evidentemente, ¿verdad? Espero que os haya gustado tanto como a mí. Ahora contesta el formulario y después en los comentarios es para el que llega. Cuenta a tus compañeros cuál ha sido el libro de todos los del curso que más os ha gustado de los que hemos leído. Escribe primero el borrador. Yo trabajo, yo os digo, muchísimo el borrador, que les obliga a releer lo que ponen y sobre el que yo hago las correcciones, sobre todo de estructura y de coherencia, también de ortografía, pero teniendo en cuenta las normas ortográficas que hemos trabajado. Yo no les corrijo todas las normas ortográficas, todas las faltas ortográficas que tienen, porque entregarle a un alumno una página llena de tachones rojos tampoco le produce ningún beneficio, sino solo aquello que estamos trabajando y de manera progresiva. Y dice ahí, pero antes grita una vez "Viva Charlie". ¿Por qué viene eso? Porque cogieron ya, son muchas veces lo que le han hecho, iban directamente a hacer el formulario y no leían la introducción que yo les ponía. Entonces ya les obligué, les he empezado a poner trampas para ver quién leía y quién no leía la introducción. Bueno, y el formulario es tan sencillo como esto. Bueno, quizá este es muy especial porque es el del final del libro y dice nombre y apellidos, haz un pequeño resumen del libro. Vale, a lo que voy. No son preguntas de miro en el libro y contesto. No le pregunto de qué color era el pantalón de Willy Wonka, porque lo miro en el libro y no me supone una comprensión, me supone volver a mirar al libro y verlo, sino preguntas que le suponga una comprensión, una inferencia de realmente haber entendido lo que les preguntaba. Por ejemplo, aquí dice, explica los castigos sufridos por los niños y relaciónalos con sus vicios y di qué te parecen. Un poco ir más allá de las preguntas. En otro, aquí no sé qué vendrá, aquí sí viene una pequeña de elegir y dice, añade uno de los inventos de las puertas que recuerdes y no hayamos dicho ya, y aquí al continuar hay más, pero me voy a obligar a poner. Bueno, a lo que vamos, ellos vienen, escriben aquí su nombre
y aquí contestan. Y esto inmediatamente, en cuanto le dan a enviar, aparece en mi cuenta de Google Docs en un archivo de lo que venimos llamando tradicionalmente Excel, que es una hoja de cálculo, ¿vale? Lo que sí os digo es, las actividades de comprensión lectora, no os quedéis con las de rellenar huecos, que tengan que escribir, que tengan que producir, que realmente les suponga un aprendizaje de lo que han visto. En este solo les dio tiempo a poner 4 comentarios, pero si vamos al de abajo vemos más. En este no sé qué les pedía en el comentario. Dice un comentario primero en borrador donde expliques cuál es de las habitaciones que se ven en el ascensor la que más te gusta. Si le damos a comentarios, pues vemos los comentarios de 12 alumnos que llegaron a hacer comentarios este día. Como veis, son alumnos de tercero de primaria, ¿eh? A mí la golosina que más me gustó fue la piscina de limonada gaseosa, y creo que consiste en hacer una limonada, echarla en una piscina y después coger un vaso, llenarle de la limonada y bebértela. Pues es una frase bien organizada, bien escrita y bien terminada. Eso es a lo que yo voy. En los comentarios no hay una corrección muy directa, sí la hay en lo demás, ¿vale? La golosina que más me gusta es árboles de manzanas de caramelo, porque los puedes plantar en el jardín de tu casa y una vez que haya crecido puedes salir a la calle y comerte 1 o 2 manzanas. A mí lo que más me gustó fue el chocolate de televisión, que yo creo que consiste en comer una televisión entera, el primero que la coma entera gana una chocolatina entera. Bueno, ahí está muy repetido el entero, ¿eh? Yo creo que siempre va a ganar Augustus Gloop, que era un niño muy glotón en el libro, cuando salga del tubo. Y como eso, pues los alumnos van poniendo unos con más acierto y otros con menos. Pero la cosa es trabajar esa expresión. Vamos a ver ahora cómo llega la información que ellos contestan a mi formulario. ¿Dónde lo tengo? En la presentación. Que he hecho una captura de pantalla por ir más rápido. Estar aquí, aquí está. Esto es Google Docs, es la herramienta de Google gratuita, que es el paquete ofimático de Google. Para poder llegar a él necesitas tener una cuenta de Google, que en los tutoriales os explica cómo hacerla. Y después también os explica cómo crear un formulario, que es muy sencillo. Eso que veis que está muy bonito es una plantilla que te da. Elige la plantilla, hay árboles, hay libros, le das a esa quiero y ya está, no tiene mayor problema. Lo único que tenemos que hacer es pensar bien las preguntas que queremos hacer, nada más. Lo demás es muy sencillito. Bueno, pues por ejemplo, resumen del libro. Veis que a la derecha está evaluado. Esto es lo que yo digo que llamo al alumno. Llamo a todos, algunos les mando leer en voz alta y los que no lo necesitan no, pero todos pasan por mi mesa, leemos lo que escribió la semana pasada y les comento las correcciones que creo que deberían hacer para ir mejorando esa expresión, ¿eh? Charlie Bucket es un niño pobre que vive con su familia en una casita de madera en las afueras de la ciudad. Un día encontró uno de los 5 billetes dorados para visitar la fábrica del mayor fabricante de golosinas del mundo. Llegado el día, conoció a los otros afortunados que tenían muy malos vicios, por eso mismo fueron castigados de extrañas maneras. Una niña de tercero de primaria, ¿eh? El único que no fue castigado fue Charlie, que fue premiado con la fábrica a la que se mudaron él y el resto de su familia, que se alarmó un poco al principio, pero después les fue una vida mejor. Veis que el tema de los signos de puntuación todavía está así, que te ahogas al leerlo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, hay algunos que tienen ahí en la calificación, tienen mal, ¿eh? Hay algunos que lo hacían muy mal también. Pero bueno, por lo general, cuando le das la posibilidad a los niños de escribir y de expresarse, acaban haciéndolo muy bien. Si toda su escolaridad les mandas rellenar un hueco para decir esto es un determinante y esto es un artículo, pues al final, ¿qué producción están haciendo? Ninguna. Llegan, incluso ahora ya tengo que empezar a decirles que no me escriban tanto, cuando al principio les ponía una hoja en blanco y se echaban las manos a la cabeza. Ahora les tengo que decir, no escribáis tanto, sed más escuetos, porque empiezas a escribir y sin darte cuenta no te da tiempo a terminar en la hora que tenemos para trabajar. Bueno, pues hay más ejemplos, les podríamos leer, pero bueno, no es el momento. Unas fotos, porque se va el tiempo. Unas fotos, y tanto que se va. Taller literario, están mirando un texto literario, un texto teatral, los alumnos en los talleres, con Rato TIC. Esto es la biografía de Miguel Delibes. Aquí están utilizando el ordenador también para pesarle. Ya que le tenemos, pues también le pesamos, a ver cuánto pesa, porque un problema en el que les decía, nos va a llegar el carrito de portátiles, ¿cuánto peso puede aguantar? ¿Cuánto le tenemos que decir que tiene que aguantar de peso el carrito de los portátiles para que... Y pues el problema era ese, tenían que pesar uno, multiplicarlo por 15, etcétera, etcétera. Bueno, pues un problema sencillo. Esto es un poco la dinámica del aula. Como veis, la pizarra, como comentaban por ahí, la pizarra de tiza la utilizo para pegar cosas. Aquí tengo la pizarra digital, que es la que utilizo realmente, y una de veleda para escribir, que es así que sí que me hace juego. Además, también la pizarra, cuando teniendo una pizarra digital al lado, lo de la tiza no es muy conveniente porque el polvillo no
no es recomendable. Bueno, este es el taller de Ratotic, de lecturas de Ratotic. Veis que estaban leyendo Fray Perico el Suburricos al principio del trimestre. Les hago dar la vuelta a la pantalla para que no se distraigan y ya leemos. Esto es un vídeo que no vamos a poner, porque no da tiempo. A ver cómo me le salto. Y voy a pasar ya a los proyectos porque se me va el tiempo y creo que solo tengo nada. Bueno, los proyectos. ¿Cómo trabajo con los proyectos y los ordenadores? Espero que haya quedado un poco claro que no solo hago trabajo con los ordenadores y no solo con estos ordenadores, sino que hago otras muchísimas cosas más que al final los ordenadores me apoyan en lo que yo necesito, que esa es la clave. Utilizar las TICs cuando me dan un beneficio educativo, no por utilizarlas, ni tampoco alejar, porque desde luego son beneficiosas. Bueno, para los tablets PC, en los proyectos los usamos desde dos vertientes principalmente, para acceder a la información y para escribir esa información buscada en un procesador de textos. En muchos de los casos lo hacemos así, en otros lo escribimos en una wiki, en otros escribimos donde nos corresponda y donde suponga el proyecto, pero sobre todo para la búsqueda de información. En esta foto que veis aquí es el último proyecto que hemos hecho, que es un viaje virtual educativo, yo creo que no se ha hecho nunca, es la primera vez que se hace, donde los alumnos han paseado por Florencia virtualmente, y luego a ver si me da tiempo a explicarlo, sin miedo a que se pierdan, los padres no nos han dicho nada. Pero claro, el trabajo que era, el trabajo del plano, el plano de ciudad, ver un plano de ciudad, ver una guía, en este caso no turística, sino de viaje, estudiar el texto de la guía de viaje como tal, y el texto del plano de ciudad, como os he dicho, un texto continuo y uno discontinuo. ¿Qué es un proyecto? Solo voy a hablar de proyectos esto porque no me da tiempo a hablar más. En el proyecto plantea un objetivo a los alumnos, oye, vamos a hacer esto, vamos a ir a ver una videoconferencia que hicimos y vimos a los compañeros del Besaya, del colegio del Besaya de Peroniño. ¡Ay, mira, qué bonito! Luego hicimos videoconferencias individuales, se asignó a cada alumno un compañero especial del otro aula, donde tenía que recoger la información a videoconferencia a base de una entrevista, se cogían información del otro compañero, bueno, y todo eso fue la motivación para el proyecto, que era llegar a conocernos, hacer un día de encuentro donde nos intercambiábamos regalos, y los regalos eran toda la información, y ahí se alcanza por el objetivo del regalo, se alcanza por la búsqueda de información, toda la información que habían buscado sobre esa comarca en concreto. Y así ese esquema se repite en todos los proyectos. Hay un objetivo, que la búsqueda de información es indispensable para alcanzar ese objetivo concreto. Bueno, pues la búsqueda, el proyecto en concreto se llamaba el proyecto de la comarca del Besaya, como ya os he dicho. La dinámica de trabajo fue un trabajo por parejas en la búsqueda de información, trabajo por parejas. Yo trabajo mucho en trabajo colaborativo, trabajo individual, pero me encanta el trabajo por parejas. Me parece que las estrategias que hay que poner en marcha para trabajar por parejas son todavía casi más interesantes que la del trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo es fácil que algún alumno se escaquee y, bueno, yo aquí me pierdo en la multitud, pero en el trabajo por parejas, como uno de los dos se escaquee, enseguida canta. Repartimos los ámbitos de estudio de la comarca: gastronomía, fábricas, economía, cultura. Pues la Torre Peroniño, que era una torre que había allí, los poemas de José Luis Hidalgo, ahí vimos también parte de la poesía, porque estábamos, os recuerdo, segundo trimestre, el texto lírico, la poesía, y el río que había allí. Y la búsqueda del tratamiento de la información la hacíamos de la siguiente manera. Primero, selección y producción de un borrador en papel, está por aquí, estos son todos los borradores, les he encontrado el miércoles, último día de clase, digo, voy a encuadernarlos y los llevo, por si acaso da tiempo a verlos. Revisión del contenido en contenido y forma, que esté bien. Modificación, y la versión final es la que hacíamos triqui, 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 triqui en el ordenador a base de una plantilla que ellos, a ver cómo traduce triqui, 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 no se sabe. Bueno, lo pasaban ahí y a través de una, perdone, no he podido resistir. Bueno, la búsqueda de información la hacíamos por distintos medios: folletos, charla de especialistas, enciclopedias de Cantabria que teníamos por ahí, y también por medios TIC. ¿Qué medios TIC utilizábamos? Pues como estábamos estudiando la comarca del Besaya, una comarca en concreta, teníamos que ver los distintos municipios. En esta página que hay del diario Montañés, veis Cantabria dividida en comarcas. Nosotros somos de esta comarca y los compañeros que íbamos a investigar era de esta. Además teníamos aquí el Parque Sajanansa, que era común, o sea, tenemos muchas cosas de relación. Si entrábamos aquí, pues tenían los municipios. Yo repartía los municipios por parejas, cambiaban. O sea, si una pareja, fulanito y menganito, estudiaba San Felices de Buelna, que no es el caso. Si estudiaba Cieza, en la siguiente ya no le tocaba con el mismo compañero, sino que buscaban la información de otro municipio. Bueno, al entrar, en primer lugar siempre hicimos el de San Felices de Buelna, que es donde estaba el colegio, lo hicimos en común.
Yo les dije qué tenían que encontrar de ese texto, porque muchas veces también cometemos el error de cuando les presentamos una información, decirles, ala, resúmeme lo importante de este texto. Pero si es que son niños, no saben qué es lo importante. Hay que decirles qué es lo importante y qué es lo que quieres que extraigan de ahí. Entonces, pues les das una pauta. Pues mira, lo importante que tienes que sacar es qué municipios tiene alrededor, cuántos habitantes y algún monumento o alguna cosa importante que hay allí, o alguna tradición o alguna fiesta, punto, nada más. Y se enfrentan a este texto, buscan la información, escriben un borrador. Antes de escribir el borrador, en este caso, tenían que sacar unas ideas clave en listado y luego reescribir de esas ideas clave, de manera de evitar que haya un mero copia, que también se da el copia-pega con lápiz, que haya un mero copia. O sea, tenía que haber una interiorización de lo que leían y luego una producción. Bueno, pues esto es lo que hacían, y escribían el borrador en esta página. La otra forma de buscar información, que como no hay Google Earth, le he tenido que hacer una captura ahora en un segundo y os la presento ahora. Es a través de marcas de lugar de Google Earth. Google Earth, ¿sabéis lo que es? Es la aplicación, está la bola maravillosa de Google, donde se mueve, ves, te acercas, te alejas, ves el mundo. Bueno, pues aparte de eso tiene una herramienta muy interesante que son las marcas de lugar, que con las marcas de lugar bien hechas podemos transformar Google Earth en una aplicación nuestra y hacer que los alumnos hagan lo que nosotros queramos. Podemos poner enlaces de una marca de lugar a otra, podemos poner vídeos dentro de esas marcas de lugar, pueden entrar y ver un vídeo, pueden entrar y ver un enlace a página web, pueden entrar y ver una imagen. Lo mismo que la versatilidad que tiene un blog, la tiene Google Earth a la hora de escribir ahí. En los tutoriales tenéis cómo se hace cada una de esas cosas. Bueno, pues las marcas de lugar, aquí va Google Earth, no voy a entrar, pero la vamos a ver en una captura de pantalla. Este era el esqueleto de la búsqueda de información, que no eran los municipios. Y a partir de ahí les venían datos, que ellos hacían lo mismo en una plantilla, y luego les solía plantear el ir a buscar a internet más información para completar. Y luego hacíamos una ampliación, ponía a través de búsqueda autónoma. En este caso sí les dejaba entrar en Google, oye, busca alguna imagen del municipio, por ejemplo. Pues buscaban en Google Imágenes, si tenemos un servidor con un cortafuegos, si tenemos el CanguroNet, que también corta, y al final pues es raro que salga nada que no debería salir. Pero si sale también, para eso estamos, para educarles, porque si se van al ciber se van a encontrar de todo. Ojo, también tenemos que tener en cuenta eso. Voy a pasar a ver la captura de pantalla. Esto es una captura de pantalla de Google Earth. Esto que veis aquí son las marcas de lugar que yo llamo pinchines, pero bueno, los pinchos. Estos son facilitos de hacer y dentro yo escribo lo que quiero que aparezca. Le añado unos enlaces, no se puede enlazar porque esto es una captura de pantalla, ¿vale? Entonces ellos entraban, veían la comarca del Besaya ahí, pinchaban al que le tocaba las guerras cántabras, que es esto. Pinchaba ahí y tenía su plantilla en el ordenador que tenía que completar, primero hacían el borrador y yo lo revisaba y leen todo esto. Y en esto pues les habla de las fiestas de las guerras cántabras, les dice que vayan a esta página para obtener más información sobre las guerras cántabras y por último les manda a esta página que es la página oficial de las guerras cántabras en Cantabria, de la asociación, para que busquen una imagen en concreto en la galería y la peguen en su guía turística. Bueno, voy a para atrás porque me falta enseñaros. Aquí. El final del proyecto, el encuentro entre los dos centros donde nos regalamos la guía turística, que es esta que tengo aquí, que no me va a dar tiempo a pasar a verla, pero bueno, la vamos a ver ahora en grande un poquitín, para que veáis la producción final que hicieron. Eso fue el regalo que le hicimos a los compañeros. Vale, mira, puedes llevar... con vuelta, ¿eh? Mira, sí, con vuelta sí. Puedes pasar por ahí atrás y esto lo enseño ahora. Ahí hay borradores, está lo del texto teatral y también está lo del Besaya. Tened en cuenta, texto teatral, primer trimestre, borradores del Besaya, segundo trimestre, y luego aquí tengo cosas del tercero. Veréis hasta la evolución que se nota bastante. Bueno, esto es como quedó en grande, a ver si puedo llegar a ver las fiestas, lo de las guerras cántabras, ya que hemos visto eso, esa captura. A ver, por aquí andará. Esto, como lo está cogiendo el servidor del cole, va un pelín lento, ¿vale? Voy a dejarlo un segundo y os enseño fotos, mientras tanto, porque creo que aquí hay unas fotos. Ah, Trentivieso, vaya. Bueno, Trentivieso es una actividad, ¿conocéis lo que es una web quest? Bueno, pues si no conocéis una web quest no vais a entender lo que es Trentivieso, así que tampoco me voy a extender nada. Es lo mismo que una web quest, pero hecha en Google Earth. Utilizando esa característica de los pinchos que te permiten viajar, hombre, es bastante conocida Trentivieso. Pero podéis entrar a verla, yo creo que está interesante. Ojo, es una EarthQuest pensada para trabajar en educación infantil. La hice con mi compañera Esther García en el año 2008 para diciembre y está pensada para educación infantil. Lo que pasa es que como ya que estaba hecha y los contenidos son tan profundos, la adapté y también vale para segundo ciclo de primaria. A ver si ha cargado
tenéis el enlace ahí. Fiestas y cultura, mira, qué puntería. Pues la gala floral, pito el tambor, la vinajera pone ahí. Esto es el corrector de Google, es la vijanera, pero bueno. Fiestas de las guerras cántabras. Sobre todo eso que veíais que estaba allí, ellos elaboraban primero en borrador y luego lo pasaban a limpio. El formato que estáis viendo aquí no es el formato que ellos terminaron escribiendo, porque alguno ponía un tipo de letra, otro ponía otra, y al final yo he pasado y he unificado el interlineado y el tipo de letra, y le he puesto esta cosita bonita aquí arriba. Nada más, es toda mi intervención. En lo que es el mejunje, el escrito, no hay nada tocado por mí, ¿eh? Bueno, pues estas dos niñas, no sé quiénes fueron en este momento, María y Anjana, pues contaron dónde es, en qué fecha, cuántos días dura y una descripción. Las guerras cántabras es una fiesta, bla, 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 donde se recuerdan las luchas de los romanos y los cántabros, la fiesta dura tanto, tanto. Sobre las guerras cántabras, periodo histórico, aquí explicando el periodo histórico. Quién era Corocota y los romanos quiénes eran. Y luego aquí lo que os comentaba, que encontraron la imagen y pusieron un pie de foto. Dos niñas llevan una cesta de pétalos de flores durante la celebración de las guerras cántabras en Corrales de Buelna. Yo me centro muchísimo y les machaco, acaban cansados con lo de escríbeme un enunciado coherente, que se entienda, revisa, no estás hablando en lenguaje Shelley, la escritura no es lo mismo que el oral, o sea, la expresión oral es muy distinta a la expresión escrita. En la expresión escrita tienes que revisar lo que pones, tienes que cuidar el lenguaje. Bueno, pues esto es el resultado final, lo podéis ver por ahí, tanto los borradores como los originales. Como veréis, al principio se tuercen mucho cuando escriben en un papel en blanco, vienen de escribir en pauta, se tuercen. Al final del trimestre escriben de maravilla sobre un papel en blanco. No tengáis miedo a quitar pautas ni cosas de esas, los que estáis en primer ciclo, ¿no? Voy a por el último proyecto porque creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad? De hecho, no me queda nada. Bueno, el último proyecto que hemos hecho este último trimestre se llama Nos vamos a Florencia, es un viaje virtual educativo. ¿En qué consiste? En desarrollar todas esas estrategias que ponemos todos en marcha cuando preparamos un viaje, que tenemos que pensar en la planificación, en el hotel, en el vuelo, en qué vamos a ver, en distribuir el tiempo, en el dinero, en los planos, todo eso llevarlo al aula, sin el miedo de que lleves a los niños a Florencia como fuimos y se nos pierdan por la calle porque el viaje es virtual. Entonces, como no me da tiempo a explicar mucho, yo creo que poniendo las fotos lo vemos. Aquí si entrásemos veríamos la página y los pasos que siguen, podéis entrar. Ah, también, ¿qué hacen? Claro, para controlar el dinero del gasto, en Google Docs, en una tabla de hoja de cálculo, llevan la contabilidad. Tienen a la izquierda los ingresos, el dinero que nos dio, el 38 que también nos dio dinero, les dio 3.000 euros, y a la derecha iban apuntando según estaban en el viaje los gastos que iban haciendo, y al final pues lo tenían el dinero que habían ingresado, los gastos que habían tenido y el dinero del que disponían. En el sobre, que están aquí, bueno, si los puedes pasar también. Los sobres están muy vacíos ya, porque mucho del material que tenían se lo han llevado para casa, evidentemente. Entonces está un poco pobre el sobre, pero lo que es, he traído dos modelos, lo que es el modelo es muy fácil. Aquí no hay producción en ordenador, ahora lo explico. Tienen a la izquierda el borrador y a la derecha el limpio, digamos, como llamamos nosotros. Lo puedes ir pasando, ahí dentro hay dinero, pero es de mentiras, ¿eh? Esta es la guía con la que buscaban información, tampoco tiene mayor problema. Bueno, el caso... Vale, voy terminando ya. ¿5 minutos? Sí. El caso es que, bueno, al final el dinero que supuestamente les tenía que quedar en el sobre a ningún grupo le coincidió, pero bueno, lo fueron practicando. Y esto es como hemos hecho el viaje virtual. Esto no es Google Earth, esto es Google Maps. ¿Sabéis lo que es Google Maps? Os lo explico. Entráis en Google, vais a mapas, elegís una ciudad y si esa ciudad ha pasado el coche de Google, está fotografiada y puedes pasear por la calle. Es que puedes pasear por la calle. Entonces, esto es Florencia, se plantaban aquí, esto es una captura de pantalla igualmente, ¿eh? Pinchaban y iban paseando, pero claro, para pasear primero han tenido que mirar qué iban a ir a ver ese día, tenían que dibujar el recorrido en el plano y luego ser capaces de orientarse con ese plano. Y esto ha sido la última semana del trimestre. La parte gorda, la parte gruesa es lo que veis ahí, la búsqueda de información de cada uno de los monumentos que iban a ver, sacar la información, extraer la información y escribirla. Evidentemente a mí me da igual que sepan qué es el Puente Vecchio y si la Galería de la Academia está el David de Miguel Ángel. Realmente eso es algo anecdótico. Lo que me importa es todas esas estrategias, todas las competencias que ponen en marcha para alcanzar ese objetivo que es crear ese diario de viaje. Está muy interesante, incluso para vosotros os lo recomiendo entrar, se pasea por la calle y es una maravilla. Fotos rápidas, un proyecto sobre el universo donde están sacando las tablas de magnitudes de planetas y lo colocan. Nos tocaba trabajar según el currículo, porque como yo he llegado tenía que adaptarme a la programación que había ya hecha,
unidades, decenas y centenas. Muy práctico para trabajar en el telecupón, pero no sé si luego en la vida real... Bueno, pues qué mejor trabajarla que a través de las magnitudes del proyecto que estábamos trabajando. En vez de unidades, decenas y centenas, veíamos magnitudes de millones de kilómetros. Aquí están en un proyecto sobre las plantas, aprendiendo a hacer un PowerPoint en un lado, tienen el tutorial de cómo hacer un PowerPoint y a la izquierda le están haciendo. Vaya, sigo. Esto es la EarthQuest Trentivieso. EarthQuest Trentivieso. EarthQuest Trentivieso. Esto es, vamos a ver si pasamos a ver alguna bonita. Buscando el vuelo en atrapalo.com. Aquí han encontrado un vuelo por 512 euros, que no es el que se quedaron. Luego buscaron en más páginas para encontrar el más barato. Evidentemente no lo pagábamos de verdad, me lo pagaban a mí y yo les daba un billete de viaje, un billete de vuelo simulado y una reserva simulada de hotel. Buscando la información, la parte más importante y que nos llevó más días, buscando la información con un mapa gigante de Europa, con un hilito que no sé si se ve, de la distancia que iba a hacer el avión. Es decir, no renunciamos a ningún tipo de herramienta, de hecho utilizamos todas y las TICs es una más. Con el sobre, aquí preparados buscando la información. En primer lugar están seleccionando qué es lo que van a ver, porque esto era un concurso. Ganaba el que más estrellas consiguiese y las estrellas se conseguían según el hotel en el que estabas y según la importancia de los monumentos que veías. Aquí ya veis que están con los planos, están buscando información en los planos, aquí están seleccionando, están mirando qué ruta van a seguir, con el planning del día. Esto es anterior, esto es una simulación que hicimos por Barcelona, porque claro, enfrentarse por primera vez a Google Maps supone primero un pequeño paseo, en vez de un viaje, un paseo de un punto muy cercano a otro, para ensayar primero cómo iba a ser. Eso lo hicimos en el taller de Ratotic. Y bueno, y al final, evidentemente, como en cualquier viaje, te haces una foto con el lugar cuando lo encuentras. Encuentras el lugar y se hacen una foto. Estas fotos las han hecho ellos o se las han hecho algún compañero, o se la he hecho yo o se la ha hecho algún compañero. Se llevan algún souvenir, ven el David de Miguel Ángel y otras actividades que no os voy a contar, que son ya los que decía un poco más anecdóticas. Enlaces a webs, actividades de refuerzo en Flash, el material de agrega, que bueno, razonamiento lógico, algún programa como Play Crayon Deluxe, que no sé si lo conocéis, está interesante, pero bueno, tampoco es que... Fantasy Contraction para las tablas, que detecté que se las sabían muy mal, una cosa que se llama entrenador de tablas, les vino de maravilla. Y la clave de hojas, que fue una actividad que hicimos con educación infantil, que aquí hay unas fotos, y ya hemos terminado, no me mires así. Quería terminar diciendo esto. Lo que habéis visto, como veis el tiempo es muy corto, es imposible contarlo todo y profundizar, y igual ha quedado algo en las nubes. Es una apuesta organizativa personal, mía, propia, para trabajar en el aula, pero donde la metodología de verdad está siempre, siempre, siempre por encima de cualquier herramienta. Y ya sí que he terminado. Gracias. Muchas gracias, Óscar, muchas gracias.